Hola amigos de expertointernet.com, les habla Mauro y en este caso tengo una entrevista bastante particular, pero muy interesante que la vengo esperando desde hace mucho tiempo. En este caso con Oscar Feito de oscarfeito.com y también del podcast La Academia de Marketing Online que vengo siguiendo hace bastante y la verdad es muy interesante. Vamos a darle la bienvenida a Oscar y vamos a estar hablando con él y preguntándole sobre todo su desarrollo en esto que es su negocio en internet, en esto que habla de su pasión que es el marketing online, desde cómo empezó hasta cómo son sus últimos momentos por ahora, por estos días, sobre lo que está haciendo. Así que Oscar, muy buen día para vos. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenos días, encantado de estar contigo y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos por recibirme. Yo sé que en este último momento están ultimando ya detalles o han lanzado un último curso, que estás muy ocupado. Así que la verdad, muchas gracias por eso, porque te sigo desde hace rato y sé toda tu actividad y todo lo que estás haciendo en internet. Te digo una cosa, Mauro, al final mucha gente quiere emprender un negocio online porque dice que así va a tener más tiempo libre. Entonces yo aquí les lanzo el spoiler directamente para que lo sepan, que no solo no va a ser así, sino que vas a tener menos tiempo libre del que hayas tenido en tu vida, ¿no? Porque al final cuando uno hace algo que le gusta tanto, no paras de ver oportunidades y no paras de ver cosas, ¿no? Entonces te da rabia dejarlo, no puedes desconectar. Entonces es verdad que hemos tenido productos y lanzamientos y entrevistas y siempre hay cosas, ¿no? Por lo tanto, si quieres emprender con el objetivo de tener más tiempo libre, mejor que te lo pienses nuevamente. Vas a poder organizar cómo dedicas esas horas. Eso es verdad, tienes libertad porque nadie te va a decir tienes que entrar a esta hora y salir a la otra. Pero eso no quiere decir que sean menos horas, quiere decir que tú decides cómo las vas a repartir, lo cual en general son días largos y fines de semana y todo, pero bueno, eso es el precio de hacer lo que a uno le gusta. Exactamente, y el primer punto a tener en cuenta, porque obviamente que un poco el motivo de estas entrevistas es dar las pautas a tener en cuenta al momento de crear un negocio online, de aprender en internet, y por supuesto que ya le damos la bienvenida entonces a la primera, que es qué tiempo, la verdad que por lo menos en los primeros momentos, en los primeros años vas a tener muy poco. Ya hablaremos más adelante a ver después cómo se gestiona ese tiempo para poder disfrutar de otras cosas y por ahí no trabajar tanto, pero eso ya lo veremos más adelante en esta entrevista. Bueno, Oscar, si yo te pregunto básicamente qué es lo que haces en internet o cómo querés que te reconozca la gente, ¿vos qué me dirías? Pues a ver, es difícil y no te creas que no lo he pensado, ¿no? Yo básicamente lo que hago en Internet es ayudar a otras personas a crear y consolidar sus propios negocios. Pero no solo negocios con el objetivo de ganar un dinero extra a final de mes, que puede ser un dinero mayor o menor, o incluso un sueldo en toda la regla, o incluso miles y miles de euros, ¿no? Para mí el objetivo de crear un negocio, además de ganar dinero y poder vivir de lo que te gusta, es sobre todo descubrir el increíble valor de crear algo para otras personas, ¿no? La satisfacción que da poder tener tu propio blog, tu propio podcast, tu propio canal de comunicación en internet abierto a todo el mundo y compartir algo que a ti te apasiona. Da igual el nicho de mercado, no tiene que ser marketing, obviamente, depende de lo que a cada uno le guste, ¿no? Entonces yo lo que hago en internet, de la forma más sencilla posible, es ayudar a la gente a crear ese tipo de negocio, a explotar ese tipo de pasión, a descubrir cómo funciona la generación de audiencias y la monetización de esas audiencias en internet, ¿no? Desde una idea inicial hasta las técnicas más innovadoras de generación de audiencias y de convertir esas audiencias en dinero. Por lo tanto, yo soy un profesor o soy un mentor de negocios en internet y de cómo eso puede transformar tu vida y la vida de muchas otras personas. Tal cual, y es una de las premisas básicas que tenés en la Academia de Marketing Online que sigo habitualmente, en donde se habla mucho y se toca mucho el tema del crecimiento personal, el desarrollo personal, Sí. porque es muy importante y también creo eso. Sí. De hecho, en mi blog, entre temas de emprendimiento, hay un hincapié muy importante en el desarrollo personal del emprendedor en sí, porque es básicamente
una de las patas fundamentales que tiene que tener bien ahí firme para emprender. Es fundamental tener ese tipo de crecimiento que yo creo que anteriormente, o por lo menos fuera de Internet, no se maneja de esa manera. Me parece que no se tiene tanto en Sí, cuenta y creo que ese es un grave error. sí. Para mí es lo más importante, Mauro. Fíjate, yo llevo 17 años construyendo negocios en Internet y he vendido negocios por millones de euros, o sea que han tenido mucho éxito. Entonces, claro, pues cuando has tenido un caso de éxito, mucha gente te pregunta cuál es la clave, cuál es el truco, cuál es el secreto. Más allá de técnicas concretas, que claro que son importantes, claro que es importante el posicionamiento SEO, claro que es importante manejar las redes sociales, claro que es importante un podcast o YouTube o manejar las herramientas, eso es importante, no lo vamos a negar. Pero en mi experiencia personal, yo no digo que esa sea la verdad absoluta, es mi experiencia personal, lo que diferencia a los emprendedores que alcanzan el éxito, independientemente de la definición de éxito que tenga cada uno, es la mentalidad. Es la mentalidad. Es no venirse abajo en los momentos difíciles, es salir de tu zona de confort, es seguir luchando por algo aunque parezca que es imposible, siempre desde la lógica, obviamente. Aquí no se trata de hacer locuras, pero sobre una base firme y sobre unos conocimientos, tener esa perseverancia, ¿no? Como tú bien decías, es verdad que tradicionalmente los negocios, y todavía a día de hoy muchos negocios en Internet no se enfocan así, se enfocan como una oportunidad de mercado, es decir, oye, yo he detectado una oportunidad de mercado en este nicho, la comida para perros o una aspiradora más rápida, no lo sé, o sea, cualquier oportunidad, cualquier invento que da la oportunidad de generar dinero porque hay una demanda en ese mercado. Y tradicionalmente, y todavía hoy, muchos negocios, ese es el paradigma que siguen, ¿no? Porque es lógico, es decir, es cubrir una necesidad en un momento dado del mercado. La gente quiere un coche más rápido, la gente quiere una alarma más segura, la gente quiere una comida más sana. Entonces tú se lo das. Esos son los negocios tradicionales. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día Internet, las personas ya son muy inteligentes, entonces la gente no quiere comprar productos de buenas a primeras. Entonces, si tú te limitas a entregar una necesidad de mercado, es muy difícil que te conozcan y es muy difícil Claro. impactar. Por lo tanto, existe una cosa que se llama el marketing de contenidos, que quiere decir, antes de yo venderte a ti, Mauro, un curso de marketing online o un curso de podcasting, yo te voy a aportar muchísimo valor para demostrarte que yo tengo esos conocimientos y que tengo esa autoridad para ayudarte. A lo mejor nunca vas a comprar mis productos, a lo mejor vas a escuchar los 180 episodios gratuitos de la Academia de Marketing Online, los 500 artículos gratuitos en mi blog, los vídeos de YouTube gratis. Perfecto, no pasa nada, pero ese es el camino. Si a ti no te apasiona lo que tú haces, es muy probable que no vas a tener la capacidad de crear ese contenido. Por lo tanto, ya no basta con que tengas una buena idea de negocio, de un producto o un servicio que puedas vender, sino que tienes que tener la pasión suficiente como para crear contenidos para atraer una Exacto. audiencia potencial. Porque hoy en día todo funciona así. Entonces, es verdad que uno todavía puede crear negocios muy rentables y ganar mucho dinero online o offline con negocios que no tienen ningún glamour y que incluso son aburridos, y hay gente que ese es el camino que sigue. Perfecto, a mí me parece muy bien y muy respetable, pero yo prefiero ganar menos dinero y hacer algo en lo que yo me sienta realizado, Claro. incluso si no compran mis cursos, incluso si no asisten a mis productos de pago, que el mero hecho de yo compartir mi experiencia y compartir mi contenido y saber que estoy ayudando a otras personas a crear su sueño, a mí me dé una razón suficiente para sentir que tengo algún tipo de impacto en esta vida. Es un poco profundo el tema, pero al final yo creo que se trata de encontrar un significado a la vida de uno, y yo creo que esta división entre lo que es el trabajo y lo que es la vida personal, esa línea cada vez es más borrosa a medida que la gente cada vez trabaja más como freelancer, cada vez el trabajo remoto se pone de moda. A uno le tiene que gustar lo que hace para encajar en esta economía, ¿no? Entonces yo creo que están cambiando los conceptos de lo que es el trabajo y de lo que es el emprendimiento, ¿no? Yo también creo lo mismo y también creo que es mucho más profundo y es un tema a tocar súper interesante. De hecho, tengo también un video en YouTube sobre cómo encontrar esa motivación interna, cómo encontrar ese propósito en la vida, esa misión o como se quiera que se llame, pero básicamente es encontrar eso que te hace mover en tu vida.
y es algo bastante profundo y por ahí la gente cuando va a conseguir un trabajo, cuando va a empezar un negocio, no lo tiene demasiado en cuenta y es por eso, o puede ser una de las maneras de por qué un negocio falla. Tampoco es la manera número uno de por qué un No es la negocio va a única, ¿no? fallar, Sí. pero tiene Sí. mucho que ver. Bueno, saliendo un poco del tema del desarrollo personal, ya voy a estar preguntándote directamente a vos, porque en la Academia de Marketing Online he escuchado muchas entrevistas que le has hecho a otras personas y en este caso el que responde vas a ser vos. Y voy a ser bastante punzante en estas preguntas porque básicamente, número uno, he leído que hace unos 15 años que estás en el tema, pero lo que me pregunto es cómo fue que comenzó ese primer blog. No sé cómo se llamaba, si es la misma web o cómo empezó eso que te hizo un clic y dijiste, bueno, tengo que hacer algo en internet porque quiero dar este mensaje y aquello y lo otro. ¿Cómo fue eso, esos primeros momentos? Pues mira, yo soy ya algo más mayor que buena parte de nuestra audiencia. Tengo ya más de 40 años y eso quiere decir que yo no nací con Internet. De hecho, yo no empecé a utilizar Internet hasta que estaba en mi primer trabajo. Es decir, eso a la gente le parecerá increíble. Yo en mi adolescencia, en mi juventud y durante la universidad no conocía Internet. Yo lo empecé a utilizar en mi trabajo porque era obligatorio. Yo no sabía lo que era eso. De hecho, yo empecé a trabajar en un banco de inversión. Mi carrera empezó en banca. Y fue en banca donde yo trabajé en Londres, estuve 6 años viviendo en Londres, hice la carrera ahí y empecé a trabajar ahí en un banco. Y ahí lo que veíamos era empresas de Internet que comenzaban a salir a bolsa. En aquella época era eBay, era Amazon, eran los pioneros un poco de Internet, ¿no? Y nosotros nos ocupábamos de hacer las operaciones de salidas a bolsa de esas empresas, ¿no? Y lo que a mí me empezó a chocar que esto era diferente a cualquier otro negocio que yo había estudiado. Yo estudié económicas y yo había visto, bueno, pues que los negocios se engloban en distintos sectores de actividad, como pueden ser, pues por ejemplo, las empresas eléctricas o el transporte o los productos de consumo o el ocio. Los negocios se englobaban ahí. Pero yo lo que empezaba a ver es que, claro, Internet no era un sector de negocio. Internet era un concepto que englobaba todo, englobaba las empresas de ocio, englobaba cómo la gente se comunicaba, cómo trabajaba, cómo se entretenía. Entonces yo lo que veía es que esto era distinto. O sea, que Internet no era un sector de actividad, sino que era algo mucho más grande que podía afectar todo. Aquí te estoy hablando ya de los principios de los años 90, mediados de los años 90, ¿no? Entonces yo decidí que yo quería conocer en más profundidad de Internet. Que nosotros estudiábamos mucho las compañías antes de sacarlas a bolsa, claro, antes de que las personas, el público, pudiera comprar acciones en eBay, en Amazon, en todas estas empresas. Nosotros las estudiábamos, pero desde el punto de vista académico. Yo no sabía lo que era trabajar dentro y cómo era la realidad. Me parecía todo muy divertido, pero era gente muy joven, que trabajaba sin corbata. Claro, yo estaba acostumbrado a un banco de inversión en la City de Londres, que era todo muy formal y muy serio. Y a mí eso me parecía increíble. Yo veía las empresas de Internet, la gente tenía máquinas de pinball y todo en la oficina. Yo quería conocer eso desde dentro. Así que dejé el banco, dejé Londres, me volví a España y empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Terra Networks. Terra fue el primer ISP del mundo hispano grande. Copiaron Yahoo, o sea, básicamente era el grupo Telefónica, compró una pequeña startup española que se llamaba Ole, que fue el primer proveedor de acceso a Internet, el primer portal, el primer buscador, o de entre los primeros, ¿no? Entonces yo entré en el mundo hispano, yo ya llevaba 6 años fuera de España, quería volver a España y encima quería volver a Internet y daba la casualidad que había una empresa muy potente a nivel mundial de Internet y que era española y que tenía la sede en Madrid. Con lo cual me encajó todo y vine a trabajar. Fui la segunda incorporación en el equipo de e-commerce de Terra. Yo no tenía ni idea. Entonces yo recuerdo que llegué y lo primero que me dijeron es que me fuera a una reunión para venderle un producto a alguien. Yo no había trabajado nunca en Internet, ¿no? Entonces ahí vi que era muy dinámico, que era un sector muy dinámico y que era apasionante. O sea, que realmente era increíble. Era tan increíble que después de 9 meses yo ya pensaba que lo sabía todo de Internet. 9 meses, no estuve ni un año y ya decidí que iba a crear mi propio negocio. Es curioso porque yo nunca me había llamado la atención emprender. Yo quería hacer una carrera profesional en la banca. Después dejé la banca por Internet y a los 9 meses de catar Internet desde dentro de una empresa real de Internet, me lancé a crear mi negocio. ¿Vale? Ese negocio se convirtió en una red de publicidad online muy poderosa. Llegamos a gestionar
1.000 millones de impresiones publicitarias al mes, 1.000 millones, o sea, 1 billion americano, y era una especie de Google AdSense. O sea, nosotros mostrábamos anuncios relacionados con las temáticas de las webs. El anunciante nos pagaba a nosotros por cada clic y nosotros repartíamos ese clic con el portal que había generado. Era un modelo de revenue share exactamente igual que Google AdSense. Lo que pasa es que era muchos años antes de que Google AdSense llegara a España y estaba enfocado en e-commerce. Y ese fue mi primer negocio en Internet. Ese negocio duró aproximadamente 10 años y creció muchísimo por accidente, la verdad, porque la estrategia nuestra cambió mucho. La idea original era otra, pero bueno, fuimos avanzando, fuimos improvisando, fuimos probando distintas cosas y una funcionó. Entonces la empresa creció mucho, se vendió por varios millones de euros y yo ya pues me encontré que ya no tenía un negocio propio, que yo ya trabajaba para esas personas que nos habían comprado, teníamos un compromiso y se vivía muy cómodo, la verdad, porque tenías un sueldo garantizado, ya no te tenías que preocupar por todas esas cosas que te preocupas como emprendedor, y para mí fueron unos años de relax, entre comillas, de poder tener el lujo de trabajar sin preocuparte por ganar dinero porque te van a pagar un sueldo, una nómina o un salario todos los meses. Y yo pensaba, pues sí, oye, que no está mal, que está bien, después de estar 10 años emprendiendo. El problema es que me cansé. Muy rápido me cansé. Como a los 6 meses yo me cansé. Y entonces yo ya empecé a crear cosas por mi cuenta. Yo en mi tiempo libre y los fines de semana y por las noches yo empecé a jugar con los blogs. ¿Por qué los blogs? Porque yo ya tenía la experiencia de crear una startup normal, es decir, con inversores, con 20 o 30 empleados, con oficinas en Madrid, en Barcelona, lo que es un negocio tradicional, ¿no? Y todo lo que ello implica. Y a mí eso ya no me gustaba. Yo quería emprender, quería volver a crear algo mío, pero ya no quería todo ese proceso del crecimiento de un negocio. Quería hacer algo que yo pudiera decidir cuánto trabajaba, cómo trabajaba, y si 3 días no quería ir a la oficina, pues no ir. Y si quería cortar los acuerdos con todo el mundo, cortar. Claro. Y si al día de mañana quería cambiar todo, lo cambiaba. No necesitaba reuniones, ni comités, sí, ni que lo aprobaran los inversores. Si yo quería cambiar el negocio radicalmente, no quería pedir permiso ni a mis socios, ni a mis inversores, ni a mis empleados. Es así. Entonces yo empecé a probar los blogs como un mecanismo de decir, bueno, pues a lo mejor si creo blogs puedo generar suficiente dinero. No va a ser millones de euros como vender una empresa, pero lo suficiente para vivir cómodamente y haciendo algo donde yo mando y yo decido lo que quiero hacer. Claro, está bien. Y así es como empecé con los blogs. Empecé curiosamente con un blog de Disney. Tengo entendido que sos un poco fanático o un loco de los parques de Disney, ¿puede ser? ¿Por eso empezaste con un blog de Disney? Sí, efectivamente. Y de hecho, aquí en la biblioteca tengo un montón de libros y de artilugios diversos de Disney. Y ahí fue donde empecé a comprender muchas de las cosas que hoy forman parte de mi negocio, ¿no? Y fue que, bueno, cuando a alguien le apasiona un determinado tema y utiliza eso como fundamento del negocio, lo que uno hace cobra mayor relevancia. Es decir, otras personas ven que desprendes algo que otras empresas o otros blogs, otras páginas en ese sector no trasladan. Eso es lo que a mí me pasó con Disney. Yo era un apasionado de los parques de Disney porque de pequeño pues los visité en Estados Unidos varias veces, y a medida que me iba haciendo mayor pues me iba fascinando ya el tema creativo de Disney, todo el funcionamiento de los parques, la operativa, todo lo que había detrás de esa empresa de entretenimiento, ¿no? Y entonces empecé a investigar mucho sobre el tema de los parques, de cómo funcionan, de todo lo que había, y empecé a compartir ese conocimiento a través de una página. Esa página sigue existiendo a día de hoy, se llama Disney Adictos, y Disney Adictos tiene más de 70.000 fans en Facebook, que es una de las primeras páginas de información relacionada con los parques temáticos de Disney en Orlando. Tenemos anunciantes, es un negocio en sí mismo, ¿no? Y ese fue, digamos, mi primera incursión en el mundo del blogging. Entonces, luego, bueno, pues combinando lo que yo había aprendido con Disney, pero sobre todo lo que yo había aprendido a lo largo de toda la década anterior creando negocios en Internet, porque, claro, las técnicas de captación de audiencia, las técnicas de monetización y ese factor mental, que son, digamos, las 3 áreas donde yo me centro, pues al fin y al cabo yo ya había adquirido una experiencia, pero no solo una experiencia de éxito contrastable, porque todo el mundo te puede decir, yo soy mentor de marketing online o yo soy consultor,
pero no muchos te pueden decir, no, yo he vendido una empresa por millones de euros. Entonces, eso ya te da una credibilidad. Obviamente, si luego esa credibilidad la destrozas con contenidos de basura, no vas a llegar muy lejos. Pero para que por lo menos la gente te conceda el beneficio de la duda y te preste esa atención que es tan difícil en Internet, es suficiente. Entonces, a partir de ahí, yo empecé oscarfeito.com como un hobby en mis ratos libres para compartir mis reflexiones inicialmente sobre el sector de Internet, la publicidad online y los negocios digitales. Inicialmente eso es lo que era oscarfeito.com, era como una columna de opinión de un observador de los negocios en Internet. Y poco a poco esos artículos empezaron ya a convertirse no solo en pequeñas columnas de opinión, sino ya en tutoriales y en experiencias concretas que yo había pasado, ¿no? Porque yo veía pues, que la gente tenía problemas, tenía dificultades, tenía retos que yo había resuelto de una forma u otra. Entonces empecé a centrarme en eso. La gente me iba preguntando y esas preguntas, pues yo iba creando contenido. Yo tuve la suerte de hacerlo a tiempo parcial, yo empecé a tiempo parcial, por lo tanto tenía el gran lujo que la gente dice, bueno, pero es que yo estoy empezando y cuando empiezas es un auténtico lujo, porque quiere decir que cada usuario que te deja un comentario, aunque tengas uno a la semana, que es, al principio vas a tener uno al mes, puedes dedicarte a esa persona como si fuera la única, porque a lo mejor es la única. El tema es que si te dedicas a esa persona como si fuera la única, un comentario en YouTube, un comentario en iTunes si lanzas un podcast, o un comentario en tu blog, o si pones un formulario de suscripción y alguien te hace una pregunta, pues eso te sirve para extraer información real de lo que necesita tu audiencia y de lo que quiere aprender contigo, pero sobre todo para convertir en alguien que casualmente se ha pasado por tu contenido en un auténtico y leal fan. Y eso se hace aportando una cantidad de valor que la otra persona se le bloquee la cabeza. Y a mí me pasa todavía. Me pasa. O sea, a mí alguien me escribe y muchas veces me escriben empiezan ya diciendo, probablemente no vas a leer esto, sé que no vas a responder esto, probablemente tienes un assistant que lee tus mails. Y es verdad que yo no puedo hacer todo y no puedo responder a todo, pero de vez en cuando sigo haciendo un esfuerzo por sentarme y a lo mejor durante una hora respondo a esa persona. No puedo hacerlo con todo el mundo, pero lo que haces es que estás tocando a esas personas con algo que va mucho más allá de tu contenido, que es de tu personalidad. Exacto. Y es tu compromiso y es tu empatía. Entonces, simplemente, pues sobre esos principios, oscarfeito.com, que luego derivó en el podcast de la Academia de Marketing Online, y en un canal de YouTube, y en productos, y en un montón de cosas más, empezó como un cúmulo de accidentes. No era un plan perfectamente estructurado, la verdad. Fue algo que empezó como una cosa y se fue convirtiendo en otra que ha crecido bastante, la verdad. Sí, de hecho, yo diría que muchos negocios exitosos en Internet tienen algo detrás, tienen algo de éxito ya detrás, porque cuando vos comenzás tu propio blog, más que nada cuando tenés el blog personal, porque vos podés tener un blog, yo puedo tener un blog sobre un iPhone, sí, sobre noticias de Android, y el día de mañana sí, crear en base a, si tuve éxito, crear ya un blog personal en donde pueda contar sobre ese éxito. Yo creo que esa es la diferencia entre los bloggers personales, digamos, a nivel personaje público ya exitosos, y lo que por ahí van en el camino a tratar de lograrlo. El que tiene un background detrás, como por supuesto vos sos uno, de un negocio ya de éxito, es mucho más acelerado, me parece, y por supuesto que el reconocimiento es mucho más factible, porque ya tenés algo detrás hecho. Ahora, si yo tengo que demostrar de que todo lo que digo es cierto, tengo que recurrir a que lo investigué de expertos, te tengo que nombrar a vos, por ejemplo, a otros expertos, en donde lo leí en este blog, o me lo contó en una entrevista, o me lo contó en un coaching, o en una mentoría. Pero no le puedo decir que yo básicamente lo conseguí, porque he hecho algunas cosas, pero por supuesto que no creé una empresa de varios millones de euros, ni cerca. Entonces es diferente, por ejemplo, mi background del tuyo. Entonces creo que esas son las únicas diferencias si hablamos de blog personal, en donde alguien puede tener más audiencia o puede ser más factible que la audiencia le vaya a creer, o sea más cómodo creerle y seguirlo a el otro personaje. No sé si me entendés lo que te digo. Sí, sí. Al final se trata de que vivimos en un mundo donde cualquiera puede hacer
cualquier cosa en Internet. Exacto. Eso es una increíble ventaja que quiere decir que nunca jamás ha habido una democratización en la capacidad de crear contenidos y crear negocios. Antes, para escribir y que alguien te leyera, te tenía que contratar un periódico y estar 20 años llevando cafés hasta que pudieras tener una pequeña columna en un periódico, ¿no? Hoy en día cualquiera puede abrir un blog. Lo mismo con la radio, ni te cuento con la televisión. Hoy en día ves personas anónimas que desde su casa tienen millones de suscriptores en YouTube. Es decir, es la envidia de todos los periodistas tradicionales o de los canales de comunicación tradicionales. Y hoy en día cualquiera tiene esas herramientas a su disposición. Muchas son gratuitas. La información está en Internet y buena parte de ella es gratis. Claro, el tema es que al final eso es una moneda de dos caras, ¿no? Es un arma de doble filo. Eso quiere decir que es muy accesible y que cualquiera lo puede hacer, y el problema es que es muy accesible y que cualquiera lo puede hacer. Quiere decir que hay mucho ruido. Cualquiera puede crear un blog para ayudar a otras personas a hacer cualquier cosa. No solo marketing, motivación, desarrollo personal, pero millones de nichos de mercado adicionales que hace la gente, desde manualidades, crafting, artes marciales, deporte. Es que hay millones de nichos, ¿no? Entonces, al final yo creo que la clave es que uno cree su negocio en Internet en torno a algo que le apasione, porque normalmente cuando algo le apasiona es porque ha tenido más contacto con eso, ya sea a nivel profesional o a nivel académico o a nivel personal, porque al final eso transmite credibilidad. Entonces, yo lo que me gustaría es un poco apartar la conversación de marketing online, porque este es un ejemplo muy obvio, pero, por ejemplo, si yo voy a crear un blog para que otras personas puedan aprender a vivir más sano o a adelgazar o a ponerse en forma, yo no necesito un título, ni una certificación, ni haber vendido un gimnasio, ni haber vendido una empresa. Mi credibilidad puede ir por mi experiencia personal, porque yo he perdido 20 kilos, o 40 kilos, o 50 kilos, o porque yo he transformado mi vida de esta forma. Eso se puede hacer. O puede ser porque tú comunicas muy bien eso. O sea, muchas veces los contenidos que compartimos, probablemente lo que dices tú, Mauro, y lo que digo yo, es un 90% igual. Pero es que lleva siendo igual desde hace 200 años, porque claro. ya Napoleon Hill, o sea, el desarrollo personal y empresarial lleva 150 años que no ha cambiado mucho. Lo que te dice hoy un gurú de la autoayuda es lo mismo que decían hace 100 años. Es que es lo mismo, son los mismos conceptos. Lo que pasa es que tienen que... La audiencia a lo mejor prefiere oírlo de Mauro y otras personas prefieren que se lo cuente Óscar. Porque ya no es solo el contenido, lo que vale es la confianza en la persona que te lo transmite. Y esa confianza ayuda mucho si tienes una experiencia profesional o personal o académica que lo justifique. Yo, por ejemplo, tengo un cliente de coaching que es médico. Siempre pongo este ejemplo porque es un médico de temas del estómago y tal. Y él estaba creando pues negocios de alergias, intolerancias alimentarias, todo el tema de intolerancia al gluten. Claro, y su desesperación es que hay millones de páginas sobre el tema del gluten. ¿Por qué? Porque es una palabra muy golosa a efectos de SEO, y cualquier tío de marketing que sabe un poco ve que hay muchas keywords, ve que se puede monetizar. Entonces hay muchas páginas sin autoridad, que puramente es un ejercicio de SEO para ganar un dinero rápido. Pero esta es una persona que es un médico, que tiene 20 o 30 años de experiencia, que de verdad sabe de esto y que ha dedicado su vida a investigar las intolerancias alimentarias, el tema del gluten y todo esto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido trabajar en una estrategia donde su autoridad como profesional se refleje en lo que él hace. Por lo tanto, lo que él te cuenta pues no es muy diferente a lo que cuentan otros blogs, pero la forma en la que él lo cuenta y cómo él introduce su experiencia profesional y sus años de estudio de medicina no lo puede hacer un SEO. De hecho, es ilegal, porque hacerte pasar por médico y dar ese tipo de opiniones en muchos países. Pero en este caso quiere decir que siempre uno tiene que buscar ese filón o esa ventaja competitiva que haga que lo que uno dice le presten atención. Por supuesto, luego lo que dices tiene que tener sentido, pero siempre partiendo de esa base de qué tienes tú que te haga diferente o que la gente te quiera escuchar o leer o ver a ti. Exacto, eso lo que yo digo siempre es el punto diferenciador o punto diferencial de la persona que hace el negocio, el blog o lo que vaya a hacer. Es la manera única en la cual uno se puede expresar, puede hablarle a esa gente, a ese público,
la manera única de ver las cosas, la realidad y ese tipo de puntos diferenciadores que hacen de que vos te destaques o no por la competencia. Por eso por ahí a veces digo que en Internet no hay mucha competencia o no es lo mismo el significado de competencia que lo que habitualmente veíamos fuera de Internet. Oscar, la verdad es que se me va a ir la nota muy larga y yo sé que tengo muchas cosas para preguntarte porque es cierto que hace mucho tiempo que te sigo, lo voy a seguir haciendo, es increíble realmente leer tu contenido y escuchar el podcast de la Academia de Marketing. Tenés una energía muy pero muy particular e interesante y se nota que te apasiona realmente mucho, está de más decirlo, todo lo que haces. Muchas También, gracias, Mauro. Muchas gracias. también creo que está de más decir en dónde te encuentra la gente, pero lo vamos a mencionar por si hay alguno que todavía no te conoce. A ver cuáles son tus caminos ahí en Pues internet, por mire, dónde te encuentran. lo más fácil es oscarfeito.com. Se lo vamos a poner muy fácil. Ahí está todo, ahí está el blog, ahí está el podcast, están las redes sociales. Estoy bastante activo, especialmente en Twitter. Acabo de meterme con Instagram, que es un reto que tengo aparcado desde el año 2011, que tengo la cuenta desde 2011 y tenía 4 fotos. Y así que ahora he decidido abrir Instagram más como una ventana más personal para esas cosas que a lo mejor no viene a cuento comentar en un podcast y que yo lo hago de todas formas, pero que no a todo el mundo le gusta. Por lo tanto, he abierto Instagram como ese canal de escape para que si te quiero hablar de un videojuego o de una serie de televisión, pues no tener que aburrir en el podcast y poder hacerlo a través de Instagram. Pero todo eso lo tienen en oscarfeito.com. Muy bien, Oscar. Entonces, y cuando mencionaste antes de que los emprendedores, más que nada por internet, no tienen tiempo y que a veces te tomas el tiempo de responder a algún comentario o algún correo que te llega, eso fue lo que pensé cuando te invité a la entrevista. Es decir, yo sé que no sos un bloguero que hace 2 días que está en internet, como bien dije y como bien mencionaste, hace muchos años que estás, entonces digo, sos alguien que está todo el tiempo haciendo cosas, porque lo veo en los correos que me llegan, estoy suscrito para también además investigar un poco a ver cómo trabajan alguien de experiencia como vos. Y digo, bueno, no me va a contestar, andás a ver cuándo me voy a poder conectar con él para hacerle un par de preguntas. Y la verdad que tu amabilidad me sorprendió, no porque yo creía que no eras alguien amable, sino porque pensaba que eras alguien tan ocupado que por ahí, viste, que suele pasar de que se pierde un poco la humildad, entre comillas, y por ahí para la gente que está recién empezando, uno lo empieza a mirar de tan lejos que ya ni los ve. Y en este caso no sucedió con vos, así que la verdad te agradezco mucho por eso. Nada, gracias a ti, Mauro. Es que realmente hay que predicar, yo creo que con el ejemplo, y el mejor ejemplo, de verdad, si tú no conoces a tu audiencia, es muy difícil hacer nada, ¿no? Porque estás haciendo lo que tú quieres. Entonces, si de verdad quieres tener éxito, yo creo que tienes que prestar mucha atención a los que te rodean, ¿no? A todos, a mismo nivel, por debajo, por encima. Yo no hago esa distinción. El problema es el tiempo, que uno, pues, es que materialmente es imposible, porque si yo tuviera que responder a todos los mensajes que recibo, es que no podría crear el contenido, no sería imposible. Yo hago 2 podcasts por semana, un post, vídeos de YouTube, es que no se podría. Entonces, yo sigo lamentando no poder llegar a todo el mundo, pero sí que dedico varias horas, todos los días, varias horas en responder. Responder en YouTube, responder comentarios, responder emails, responder en redes sociales. Sé que no puedo llegar a todo el mundo, pero mi principal consejo para los que estén empezando es que eso sea el 50% de su tiempo. Es más lento, no es escalable. Algún día lo vas a dejar de hacer, pero es lo más gratificante que hay. Es lo más gratificante porque es la forma más directa de compartir valores atendiendo a una persona personalmente, ya sea a través de un comentario o a través de un vídeo o a través de un podcast. Y para mí es importante realmente, es muy importante. Muy bien, Oscar, gracias por el último consejo entonces también. Y obviamente vamos a estar ya visitando oscarrefeito.com y escuchando el podcast La Academia de Marketing Online. De verdad espero que tengas muchos éxitos en todas las cosas que vengan de acá para el futuro y seguramente nos veremos más adelante para
volver a charlar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Gracias por esto y Juan, nos estamos viendo, Oscar. gracias, Mauro. Muchas gracias. Adiós.